Nunca pensé que un día tan normal, casi gris, pudiera terminar siendo uno de esos días que te marcan para siempre. Andrés era un chico joven, con pocas cosas en la vida, pero con miles de kilómetros encima. Lo suyo era hacer entregas en bicicleta, aunque la suya estaba más para jubilación que para pedalear, porque cada vez que giraba la rueda parecía que se iba a romper por completo. Ese jueves de otoño era frío, esas tardes que te calan hasta los huesos, pero para Andrés no podía detenerse, porque esa última entrega era la que pagaba la noche en el hostal donde dormía. No podía permitirse fallar, así que giraba entre las calles con la prisa justa, esquivando charcos y pensando en lo que habría para cenar. Y ahí, delante de una parada de colectivo, está Evely, una mujer mayor, sentada sola y tapada con un abrigo que le quedaba grande como si la vida le hubiese cambiado la talla de golpe. Tenía la mirada perdida, casi ausente, como si el tiempo la hubiese dejado atrás, o como si ella misma se hubiese soltado de cualquier atadura con la realidad. No parecía esperar a ningún colectivo, sino más bien le daba vueltas a algo en la cabeza, y cuando Andrés la vio, algo se le encogió por dentro. No podía simplemente pasar de largo, pero también sabía que tenía que llegar a esa última esquina. Sin pensarlo mucho, paró la bicicleta junto a ella, y algo en la expresión de Evely atrapó su atención por completo. No hubo palabras al principio, solo un silencio denso, una quietud extraña que congelaba el aire. Andrés, casi sin saber por qué, le preguntó si necesitaba ayuda. Evely asintió, más por necesidad que por muchas ganas de hablar. Al principio, parecía que solo quería que alguien la acompañara hasta la próxima estación. Pero pronto, Andrés se dio cuenta que no tenía idea de dónde estaba realmente. Él se ofreció a acompañarla, sabiendo bien que si no se apuraba, perdería su última entrega y la noche de techo seguro. La ciudad parecía girar a otro ritmo esa tarde. La lluvia empezó a caer de repente, esos chaparrones repentinos de otoño que te dejan empapado en minutos. La bicicleta, ya maltrecha, comenzó a hacer ruidos extraños, y en un momento la cadena perdió su tensión y Andrés tuvo que bajarse para arreglarla con manos temblorosas por el frío. Evely, lejos de molestarse, se sentó bajo un pequeño alero, mirando a su alrededor como si esa lluvia hablara de algo que solo ella podía entender. Mientras la bici volvía a funcionar, Andrés se dio cuenta de que Evely estaba hablando en voz baja, comentando cosas que parecían de otra época, de una vida que él ni se imaginaba. Evely había sido una mujer que en sus tiempos levantó un imperio con esfuerzo y pocas palabras, pero hoy se sentía invisible, atrapada en una ciudad que no la reconocía. En su soledad había perdido el rumbo, tanto literal como emocionalmente. Andrés escuchaba con atención, algo que pocas personas parecían hacer con ella últimamente, y entonces siguieron pedaleando. No era una simple entrega, sino un viaje que los estaba transformando a los dos sin que ellos lo supieran del todo. Andrés puso en pausa su mundo de carreras rápidas y entregas, y por primera vez en tiempo, se permitió sentir que ayudar a alguien podía ser algo más que un acto útil, podía ser humano. De pronto, la figura fuerte y decidida de Evely parecía frágil, vulnerable, y Andrés se encontró queriendo protegerla, no solo por cortesía, sino porque en el fondo entendía que nadie debería estar tan solo en medio de tanta gente. Llegaron a Avenida del Norte cuando el cielo ya había escupido toda su furia. La casa de Evely era enorme, casi un palacio encerrado en un pequeño jardín, con ventanas enormes que ahora reflejaban las luces amarillentas de la calle. Un hombre apareció en la puerta, con el ceño fruncido, quizá preocupado más por la desaparición de Evely que por cualquier otro miedo. La escena era surrealista para Andrés. El portero, la casa, la distancia que parecía entre ese mundo y el que él conocía,
tan opuesto y tan cerca al mismo tiempo. Éveline miró a Andrés sin muchas palabras y sorprendentemente empezó a decir que ahora él también formaba parte de su vida. Fue un momento lleno de emociones que ninguno de los dos esperaba. Allí, en medio de esa casa que alguna vez pareció inalcanzable, Andrés entendió que no tenía que ser solo un repartidor, que no tenía que ser invisible para alguien. Éveline, una mujer que había perdido mucho más que su rumbo, le devolvía algo que Andrés ni sabía que necesitaba: reconocimiento, valor y una familia que no había pedido, pero que estaba dispuesta a ofrecer. Lo que pasó luego es algo de lo que nadie habló mucho. La relación entre ellos cambió la idea de ¿quién merece qué? Juntos crearon algo, una fundación que ayudaba a los que, como Andrés, habían quedado al margen, que demostraba que la riqueza no es lo que te define, sino lo que haces con lo que tienes y con quien estás dispuesto a ser humano. Ese día, el que empezó con frío y humedad intensa, terminó con una claridad que nadie esperaba. Dos personas que caminaban por caminos distintos se encontraron, y en esa conexión encontraron algo de lo que la ciudad misma carece: humanidad. Lo mejor de todo es que sucedió sin que nadie lo anunciara o lo pronosticara. Fue un instante silencioso, sin fanfarrias, pero con una fuerza tremenda. Y a día de hoy, si le preguntas a Andrés o a Éveline qué fue lo que exactamente cambió, cómo terminó todo, ninguno puede explicarlo del todo. Simplemente pasó, como si la vida se hubiera detenido en esa esquina para darles una oportunidad que ninguno creyó merecer. Y así se quedó, suspendido en el tiempo, ese momento en que dos vidas se cruzaron y nunca más fueron iguales. Ya Andrés despertó al día siguiente con una extraña sensación de paz que apenas podía comprender. La noche en la casa de Éveline había sido diferente a todas las que recordaba. No había ruido de calles ni las voces lejanas de turistas o vecinos inquietos. Solo el sonido tenue del viento entre los árboles y la calma de un hogar que parecía suspirar alivio. Éveline le había preparado un café caliente, y mientras él lo bebía, sus palabras volvieron a resonar con fuerza en su mente. Ahora formas parte de esta familia. Andrés se preguntaba cómo algo tan simple podía romper tantos muros invisibles que él mismo había construido a su alrededor. Durante los días que siguieron, la rutina de Andrés cambió poco en apariencia, pero todo en él había empezado a transformarse internamente. Cada mañana, antes de salir en su bicicleta maltrecha, pensaba en lo que Éveline le había contado de su empresa y de cómo también habían perdido el contacto con las personas reales, con las que de verdad importan. Él, acostumbrado a pedalear entre calles abarrotadas, ahora sentía que tenía un propósito más grande que entregar paquetes. Quería ser un puente entre esos dos mundos tan distantes. Éveline, por su parte, empezó a abrirse más con Andrés. Sus historias se hicieron menos pesadas, y en aquellas tardes de lluvia o sol, le describía cómo había construido su imperio desde cero, una vida de sacrificios y decisiones difíciles. Pero también confesó sus miedos. Esas noches largas donde la soledad le atravesaba hasta los huesos y ni el dinero ni el poder lograban espantar. Andrés escuchaba atento, viendo en esos relatos la humanidad que había debajo de cada éxito, entendiendo que la distancia del corazón muchas veces pesa más que cualquier riqueza. Una tarde, mientras arreglaban unos muebles en la vieja biblioteca de la casa, Andrés encontró un viejo álbum lleno de fotografías y recortes. Allí estaban todas las facetas de Éveline: una joven decidida, una mujer luchadora, una amiga fiel y también una persona común, con sus errores y sus pérdidas. Al ver las imágenes, Andrés sintió que también era parte de esa historia, una pieza nueva en el rompecabezas de Éveline, que ahora quería construir algo diferente. No pasó mucho tiempo antes de que
decidieran crear formalmente la fundación que habían imaginado. Su idea era simple pero poderosa: brindar apoyo a quienes, como ellos, se sentían invisibles para la sociedad. Personas olvidadas en las sombras, donde la indiferencia suele reinar. Andrés, que había conocido ese lado oscuro de la ciudad en cada calle, se encargó de acercar la realidad de muchos, mientras Evely aportaba la estructura y los recursos para que la ayuda fuese real y tangible. Los primeros días fueron un desafío. Nadie en el entorno de Evely entendía por qué la poderosa empresaria se relacionaba con un joven repartidor, y muchos lo veían con desconfianza o prejuicio. Pero Andrés y Evely no prestaron atención a los murmullos. Su alianza se había forjado en la empatía y la necesidad genuina de ayudar. Cada nuevo caso, cada persona a la que lograban dar voz, se convertía en una pequeña victoria y en una confirmación de que habían tomado el camino correcto. El nombre de la fundación tomó fuerza en la ciudad con la misma humildad con la que nació. Puentes humanos, solían decir ellos, porque el mundo necesitaba más conexiones reales, esas que surgen desde el corazón y no del interés o la conveniencia. En las reuniones iniciales, Andrés fue descubriendo un talento que no sabía que tenía: su capacidad para escuchar, para entender el dolor ajeno sin juzgar y para construir confianza. Su mirada cambió, y con ella, la forma en que las personas empezaron a verlo. Mientras tanto, Evely también sanaba. A medida que la fundación crecía y tomaba forma, ella sentía que el vacío que la había consumido empezaba a llenarse. La compañía de Andrés, su paciencia y su autenticidad despertaban en ella una esperanza que no creía posible. Habían creado un espacio donde él y ella podían ser más que las etiquetas que la sociedad les imponía. Una familia verdadera, construida en la diversidad y la comprensión. Un día, recibieron la visita inesperada de un grupo de jóvenes que también vivían al margen, con historias de abandono y lucha. La fundación se convirtió en refugio, y las actividades que planificaban comenzaron a cambiar vidas de una manera que ambos nunca imaginaron. Andrés, que en algún momento solo buscaba sobrevivir el día a día, descubrió que su voz tenía poder, que podía inspirar y motivar a otros a creer que sí, que merecían una vida mejor. Pero no todos los caminos eran fáciles. La presión de personas acostumbradas a mantener el statu quo empezó a notarse. Hubo obstáculos legales, intentos de desprestigiar la imagen de puentes humanos, y momentos donde la desconfianza parecía ganar terreno. Sin embargo, Evely y Andrés aprendieron a resistir, apoyándose el uno en el otro, recordando que lo que hacían era más grande que cualquier adversidad pasajera. Una mañana, mientras cerraban un nuevo programa de ayuda para mujeres víctimas de violencia, Andrés recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la fundación. Era uno de sus antiguos clientes de reparto, ahora convertido en un pequeño empresario que quería sumarse como voluntario. Esa llamada era el inicio de una red que empezaba a crecer mucho más allá de lo que ellos habían soñado en aquella primera tarde lluviosa. Ahora, al mirar atrás, Andrés comprendía que aquella bicicleta rota, las entregas apresuradas y el frío de aquel día habían sido el comienzo no solo de una nueva vida para él, sino de una oportunidad para muchos. Él y Evely, dos almas diferentes, habían encontrado juntas la fuerza para transformar no solo su destino, sino el de toda una ciudad que poco a poco abría los ojos al poder de la empatía y la solidaridad. La historia de Andrés y Evely seguía escribiéndose con cada acto de bondad, con cada voz que lograban escuchar y con cada mano extendida. A veces, los caminos imprevisibles son los que nos llevan a nuestro verdadero hogar. Y en su fondo, eso es lo que ambos habían hallado:
Un lugar donde la soledad se desvanece para dar paso a la familia escogida por el corazón. Un hogar que nadie más puede arrebatar. El sol aún no asomaba verdaderamente cuando Andrés despertó esa mañana con una mezcla de nervios y esperanza. La Fundación Puentes Humanos había empezado a tomar forma, pero todavía era un terreno desconocido para él. Revisó mentalmente las actividades del día mientras tomaba un café fuerte preparado por Evely en la cocina, ese espacio ya no tan ajeno, que poco a poco se transformaba en su hogar. Juntos habían planeado iniciar un programa de formación para jóvenes que, como él antes, se veían enfrentados a un futuro incierto. Sabían que no bastaba con ofrecer ayuda momentánea, sino que debían sembrar semillas de oportunidades verdaderas. En el centro comunitario donde funcionaba la fundación, Andrés se encontró con varios rostros conocidos y otros nuevos, todos con historias que convergían en el mismo deseo: ser vistos, ser escuchados. Mientras ayudaba a organizar material para las clases de computación y oficios, escuchó a un joven que compartía su relato de haber vivido en la calle y cómo algo tan simple como un par de palabras de ánimo habían cambiado su perspectiva. Esa realidad, por dura que fuera, reforzaba en Andrés la certeza de que estaban haciendo algo necesario. Evely, por su parte, llevaba consigo un aire de determinación que contrastaba con la mujer solitaria que Andrés había conocido aquel otoñal día lluvioso. Cada conversación con ella le mostraba una dimensión nueva, una fuerza interior construida en años de luchas y pérdidas, ahora canalizada en la solidaridad. En medio de la vorágine, les llegó la noticia de una campaña para recaudar fondos que se iba a llevar a cabo en un importante centro cultural. Y aunque la idea los entusiasmaba, sabían que las dudas externas podrían ser un obstáculo. Mientras tanto, Andrés decidió unir esfuerzos con varios jóvenes voluntarios que habían surgido de los talleres previos. Juntos, comenzaron a planificar recorridos por barrios más olvidados, llevando provisiones, ofreciendo apoyo emocional y conectándolos con los servicios que la Fundación podía gestionar. En cada encuentro, Andrés ejercía la empatía con la que había aprendido a mirar y que se había convertido en su mayor herramienta. Su mirada se había convertido en un faro para muchos, y eso le daba una nueva identidad. Un día, mientras Evely y Andrés revisaban papeles en la oficina improvisada detrás de la gran biblioteca de la casa, recibieron una visita inesperada. Era el hijo de Evely, un hombre de negocios, siempre alejado de la complicada realidad de su madre, ahora interesado en intervenir en la fundación. Su llegada generó tensiones entre ambos, pues su visión era muy distinta. Cuidaba la reputación y los intereses económicos más que las necesidades humanas. Andrés sintió un choque de mundos al que no estaba acostumbrado, pero Evely se mantuvo firme en su defensa del proyecto y de las personas que representaban, dejando claro que esa fundación era un compromiso de alma. Aquella situación sirvió para que Andrés comprendiera algo fundamental. Las barreras más duras no estaban solo en el abandono o la pobreza, sino también en la desconfianza y el egoísmo que podían brotar incluso de los propios vínculos familiares. En medio de ello, decidió enfocarse en los jóvenes, en aquellos que buscaban una salida real, alejados de discursos vacíos y falsos compromisos. Las tardes se fueron llenando de talleres, charlas y actividades culturales donde el arte y la creatividad comenzaron a tomar protagonismo. Andrés descubrió que la música era una de las herramientas que lograba conectar a muchos de los beneficiarios de la fundación con emociones guardadas. Organizó pequeños encuentros musicales donde algunos jóvenes cantaban y contaban sus historias. Fue en esos momentos cuando la barrera entre el empresario y el repartidor desaparecía,
y solo quedaba la humanidad. Sin embargo, la presión externa también crecía. Fue inevitable recibir cartas anónimas con amenazas veladas, críticas, publicadas en diarios locales e intentos de desprestigio en las redes sociales. La imagen de Puentes Humanos se enfrentaba a enemigos invisibles que no querían ver cambiar el orden establecido. Evely y Andrés se sostuvieron uno al otro entre las tormentas, recordándose siempre aquel día en que se cruzaron en la lluvia y encontraron un mundo diferente. Aquel recuerdo les dio fuerzas para resistir. Una noche, mientras Evely compartía una taza de té con Andrés frente a la chimenea, hablaban sobre todos los cambios que había vivido desde entonces, cómo sus heridas internas lentamente sanaban gracias a la nueva familia que habían elegido. Andrés también confesó su miedo de no estar a la altura, esa incertidumbre que aún lo acompañaba cuando miraba hacia el futuro. Evely sonrió con ternura y le recordó que nadie avanzaba solo, que ese camino era de dos y que esa unión era su mayor fortaleza. Antes de que terminara el año, la Fundación pudo realizar su primer gran evento de recaudación con 1900 éxito, gracias al apoyo sincero de quienes habían visto la labor auténtica que estaban desarrollando. La asistencia masiva y las historias compartidas conmovieron incluso a quienes no estaban acostumbrados a acercarse a esos mundos. Fue un triunfo silencioso, pero firme, un paso más hacia la inclusión y la esperanza. Los días se entrelazaban entre desafíos y victorias, y Andrés, que una vez creyó que su destino estaba marcado por la precariedad, había descubierto que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de amar y ser una luz para los otros. Evely nunca dejó de enseñar que solo se puede vivir plenamente cuando se es capaz de tender puentes, de construir lazos reales y profundos. El futuro, aunque incierto, se vislumbraba hoy como un terreno fértil para seguir sembrando humanidad, y en ese trayecto, la bicicleta maltrecha que alguna vez fue el símbolo de su subsistencia, ahora representaba el comienzo de una historia que transformó no solo a dos vidas, sino a toda una ciudad, dispuesta a renacer desde la empatía, la solidaridad y la esperanza compartida. Los días posteriores al evento de recaudación trajeron consigo un ritmo frenético pero lleno de nuevas energías para Andrés y Evely. La Fundación Puentes Humanos se había ganado un espacio entre las iniciativas sociales de la ciudad, pero sabían que el verdadero desafío residía en consolidar ese crecimiento sin perder la esencia que los había unido desde el comienzo. Andrés, que hasta hacía poco solo pensaba en sobrevivir la jornada, ahora debía aprender a gestionar equipos, organizar campañas y, sobre todo, seguir siendo el alma que conecta a las personas. Encontró en el trabajo en equipo no solo una responsabilidad, sino un compromiso con aquellas vidas que confiaban en ellos. La relación entre Andrés y Evely se fortalecía cada día más, aunque a veces aparecían tensiones pequeñas que surgían de la intensidad del proyecto y las diferencias generacionales. Evely, con su experiencia y visión estratégica, y Andrés, con su sensibilidad y cercanía a las realidades más duras, lograban equilibrar posturas para avanzar juntos. En las reuniones de la Fundación, sus voces se complementaban, construyendo un lenguaje común que invertía la lógica tradicional del poder por una gobernanza humana y cercana. Una mañana, mientras revisaban el plan de expansión a otros barrios olvidados, recibieron la visita de Mariana, una trabajadora social que había conocido a varios jóvenes en situación de calle y que quería sumarse como voluntaria. Su energía contagiosa y su compromiso con la justicia social reforzaron el equipo, aportando nuevas ideas y métodos para acercarse a las personas. Andrés la recibió con entusiasmo, convencido de que cada integrante era una pieza fundamental para que Puentes Humanos continuara siendo un espacio vivo y vibrante.
Evely, por su parte, empezaba a enfrentar los fantasmas de su pasado empresarial cuando su hijo aumentaba la presión para que ella desistiera del ir en proyecto. Aquellas discusiones no eran solo con palabras, sino con miradas y silencios largos que dejaban sentir la distancia profunda entre ellos. Evely defendía con convicción que su legado no sería solo de riqueza material, sino de legado humano. Pero las heridas con su hijo aún necesitaban tiempo para sanar. Andrés comprendía ese dolor, porque en él también había vivido separaciones y pérdidas no resueltas, y por eso estaba decidido a acompañarla sin juzgar ni apresurar las cosas. Un día, durante uno de sus recorridos por un barrio marginal, Andrés y varios voluntarios encontraron a un grupo de jóvenes que vivían en ruinas abandonadas, rodeados de violencia y desamparo. La impotencia quiso tomarlo por momentos, pero vio en esas miradas desesperadas una llamada que no podían ignorar. Organizaron jornadas de atención y apoyo constante, logrando poco a poco que esos espacios se transformaran en lugares de esperanza donde la música, el arte y el diálogo comenzaron a florecer. Andrés se emocionó al ver a un niño sonreír tras meses de silencio, comprendiendo que la semilla de su trabajo estaba dando frutos. La presencia de Evely en esas visitas era clave. A pesar de su edad y fragilidad, su determinación y carisma generaban respeto y confianza. En una de esas salidas, frente a una multitud de niños y adolescentes, habló con pasión sobre la importancia de creer en sí mismos, de construir vidas dignas aunque las circunstancias parezcan en contra. Sus palabras calaron hondo y, cuando terminó, Andrés sintió que aquel día se elaboraba un futuro distinto para muchos. Los problemas legales que comenzaron a surgir también demandaron toda su atención. Algunas empresas poderosas que veían amenazados sus intereses pagaban abogados para entorpecer la labor de la fundación. Hubo denuncias infundadas y campañas de desprestigio, pero Andrés y Evely mantuvieron la calma y se apoyaron en la verdad y la transparencia. Fue una etapa dura que casi los agotó moralmente, pero también una prueba que los unió aún más. Sabían que la lucha no era solo por ellos, sino por todos aquellos a quienes representaban. En medio de esas batallas, un nuevo proyecto empezó a tomar forma. Un programa de mentores donde profesionales de distintos rubros se ofrecían voluntariamente para capacitar y orientar a jóvenes en riesgo. Andrés fue clave en la coordinación, utilizando sus propios aprendizajes y su historia para inspirar confianza. La fundación comenzó a ser cada vez más conocida y respetada, y no solo como entidad de ayuda, sino como semillero de talento y cambio social. Evely, aprovechando su red de contactos, logró establecer acuerdos con empresas que anteriormente la habían ignorado, creando alianzas que generaban empleo y oportunidades concretas. Era un giro inesperado para muchos, pero para ella, la revolución empezaba por convertir a esos mismos círculos en aliados de la solidaridad. Andrés se asombraba al ver cómo su mentora, a pesar de las cicatrices del pasado, encontraba nuevas fuerzas para desafiar sistemas y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Una tarde, al cerrar la oficina, Andrés recibió un mensaje que le cambió el día. Una joven, a la que habían ayudado meses atrás, había conseguido trabajo y quería contar su historia en una entrevista. Esa llamada fue un recordatorio poderoso de que cada esfuerzo, por más pequeño que parezca, tiene consecuencias profundas. Compartir esas historias se convirtió en una prioridad para derribar prejuicios y mostrar que la transformación era posible cuando la sociedad se comprometía de verdad. La bicicleta maltrecha seguía guardada en un rincón del garaje, un símbolo silencioso de un pasado y un camino recorrido que ahora hablaba de resistencias y victorias.
Andrés miraba esa bicicleta cada vez que sentía dudas o cansancio, recordando ese día lluvioso en que todo cambió para él y Evely. Sabía que aún faltaba mucho por hacer, pero también confiaba en que juntos, como familia elegida, podían seguir construyendo puentes indestructibles, capaces de sostener sueños y esperanzas que ninguna tormenta podría borrar. Charles, los meses siguientes a aquel evento marcaron una nueva etapa para Puentes Humanos. Andrés se volvió una figura reconocida en el barrio y más allá, pero él nunca olvidó sus raíces. Cada mañana, antes de salir a organizar las actividades, se detenía frente a la bicicleta maltrecha que había quedado en el garaje. Ahí estaba, no solo como un recordatorio del pasado, sino como un símbolo viviente de lo que la perseverancia y la solidaridad podían lograr. Las tormentas habían sido muchas, pero la resiliencia de aquel joven y aquella mujer hacían que todo valiera la pena. El equipo crecía y con ello las responsabilidades. Andrés comenzó a encontrar espacios para motivar a los jóvenes y a los voluntarios que se sumaban, ofreciéndoles no solo trabajo, sino un sentido profundo de pertenencia. Evely, aunque ya no tan enérgica como antes, no perdía un detalle y seguía siendo la brújula estratégica que guiaba al proyecto con la experiencia de décadas. Su relación se había transformado en algo inquebrantable. Ella era su pilar y él, el vínculo con la calle, con el corazón vivo de la ciudad. Una mañana, durante una reunión con los nuevos mentores, llegó un mensaje inesperado que quebró la calma. El hijo de Evely, insistentemente, había contactado a la prensa para desacreditar la fundación y sembrar dudas sobre la legitimidad del proyecto. Su actitud había escalado desde las discusiones en privado hasta una campaña pública que ponía en peligro todo por lo que habían trabajado. Andrés sintió un golpe duro, no solo porque veía cómo la figura de Evely se veía afectada, sino porque el enfrentamiento parecía desgarrar a la familia que ambos habían formado. Evely, sentada frente a una ventana que daba al jardín, escuchaba las noticias con tristeza y determinación a la vez. Por primera vez, Andrés vio en ella una fragilidad que no era solo de edad, sino el peso de las heridas familiares que aún no sanaban. Sin embargo, su voz nunca perdió fuerza cuando le dijo a Andrés: «No dejaremos que el miedo ni los intereses egoístas nos roben lo que construimos. Nuestra familia es más fuerte que eso». Andrés asintió, sintiendo ese mismo fuego que los había unido, y supo que era momento de actuar con coraje y transparencia. Decidieron enfrentar la situación con honestidad. Organizaron una conferencia de prensa donde contaron la verdadera historia de Puentes Humanos, mostrando testimonios reales de quienes habían sido tocados por la fundación. Andrés, con su voz clara y sincera, habló sin adornos, con la humildad de quien conoce cada paso del camino y la valentía de quien ha superado la indiferencia. Evely, al lado suyo, reafirmó el compromiso inquebrantable de seguir adelante, dejando claro que no permitirían que la intolerancia y las dudas alejaran el sueño que tantas vidas ya habían abrazado. Esa jornada fue difícil, pero también liberadora. La comunidad, que ya había visto los frutos de sus acciones, respondió con apoyo contundente. Incluso algunos antiguos detractores comenzaron a mover sus opiniones, admirados por la entrega con la que Andrés y Evely enfrentaban la adversidad. El hijo de Evely, sin embargo, persistió en su negativa a comprender y, más que enemigos en un problema legal, se convirtieron en rivales que debían aprender a convivir sin romper lo que todavía quedaba de familia. En medio de esa tensión, la fundación siguió creciendo y diversificándose. Un nuevo programa surgió llamado Voces del Barrio, donde los beneficiarios podían expresarse a través del arte, la música y la escritura. Andrés fue uno de los primeros en apoyar la iniciativa.
Sabía que el poder de contar lo invisible convertía en visibles a quienes parecían destinados a ser olvidados. Los eventos de Voces del Barrio se convirtieron en un espacio de sanación colectiva, donde lágrimas, risas y esperanzas se entrelazaban en un mismo abrazo. La salud de Evely comenzó a mostrar señales de fragilidad. Tras una revisión médica, se diagnosticó una afección cardíaca que requería cuidados más constantes. La noticia fue un golpe para Andrés, que se negó a perderla, consciente de que ella había sido mucho más que una socia o mentora. Era la familia que la vida le había regalado. Él se encargó personalmente de su bienestar. Las fundaciones siguieron su curso, y cada día se volvían más conscientes del tiempo limitado que tenían para construir un legado perdurable. A pesar de las pruebas, nunca dejaron de soñar. La última gran meta de la fundación se convirtió en un proyecto para crear un centro integral de apoyo, un espacio físico dedicado a brindar no solo ayuda inmediata, sino formación, salud y cultura para quienes más lo necesitaban. Andrés y Evely trabajaron con ferocidad para reunir fondos, alianzas y voluntades, viendo en ese objetivo el símbolo máximo de todo lo que habían levantado desde la empatía y la resistencia. Una tarde cálida, mientras Evely descansaba en el jardín, Andrés le leyó una carta escrita por uno de los jóvenes que había dejado atrás las calles gracias a la fundación. En esas palabras se reflejaba no solo un agradecimiento, sino la certeza de que la misión de Puentes Humanos había cruzado fronteras internas y externas. Evely, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Andrés y murmuró: «Nunca imaginé que mi última entrega sería tan valiosa. Tú y este proyecto son mi verdadero triunfo». Finalmente, llegó el día de la inauguración del Centro Integral. La ceremonia fue modesta pero emotiva, rodeada de rostros agradecidos y manos entrelazadas. Andrés y Evely, con esfuerzo y orgullo, cortaron la cinta juntos, conscientes de que no solo abrían un edificio, sino la puerta a un futuro lleno de esperanza. En ese momento, la diferencia entre la empresaria y el repartidor desapareció para siempre. Eran simplemente dos almas unidas que habían cambiado la trama de su ciudad. El final de ese año trajo consigo una mezcla de sentimientos. La salud de Evely empeoraba día a día, y aunque el equipo estaba preparado para seguir, Andrés se enfrentaba al miedo de perder a su amiga y compañera de lucha. Sin embargo, ella le dejó una última enseñanza con una sonrisa serena. «Recuerda siempre que los puentes que construimos son eternos, porque conectan más allá del tiempo y el espacio». La despedida fue íntima, rodeada de quienes ambas vidas habían tocado. Andrés sintió un vacío profundo, pero también una luz que nunca se apagaría. Evely se convirtió en parte de la memoria viva de la fundación, su nombre y legado grabados en cada rincón del centro, recordando que sin humanidad ninguno de los logros tendría sentido. Andrés, con la firmeza que le daba el amor y la historia compartida, asumió el liderazgo de Puentes Humanos. Siguiendo el camino trazado, se dedicó a multiplicar el impacto, siempre en nombre de Evely y de todos los que creyeron en el poder de la solidaridad. La bicicleta vieja, ahora restaurada y exhibida en la entrada del centro, se convirtió en símbolo de que, a veces, el viaje más humilde es el que lleva a los destinos más grandes. De ese modo, la historia que comenzó con una tarde gris y lluviosa terminó siendo una sinfonía de luz y esperanza. Andrés y Evely demostraron que la verdadera riqueza está en las almas dispuestas a tender la mano, que las familias elegidas, construidas sobre puentes humanos, son las que transforman vidas y ciudades enteras, y que cuando el corazón guía los pasos, cualquier camino puede conducir al hogar.